escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Noticias 97.3 FM, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a Nesa Radio 97.3 Noticias. Hoy lunes 11 de mayo del 2026, cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos. Les saluda al micrófono Rocío Román Fernández, quien agradece el favor de su atención. Nuevamente, muchas gracias, Nesa, por escucharnos, Estado de México, la República Mexicana y también para el mundo a través de nuestras diferentes plataformas. Agradecemos mucho por darnos la confianza al estar en este espacio y también agradecemos el apoyo como cada emisión en los controles técnicos a Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción: Litzy Medina, Fernando Malfabón, Efraín Sánchez, Brenda Mérida y Nasir Martínez. Muchas gracias y también agradecemos para que nos acompañen y se mantengan informados con nosotros, y también les recordamos que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de las plataformas oficiales en YouTube, Facebook, X, antes Twitter, Instagram y TikTok bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Los invitamos a que sigan a través de estas plataformas. Van a poder ver pues los programas que no pudieron ver en su momento de manera directa, principalmente ahorita a través de YouTube y Spotify. Antes de dar inicio, también queremos recordarles que además de las noticias, ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido, y también recordarles que nos pueden escuchar las 24 horas del día a través de nuestra página en Nesa Radio 97.3 FM, el streaming que está disponible con una programación variada las 24 horas del día. Nos vamos a ir con las portadas nacionales. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Nesa Radio 97.3 FM. El Universal. Preocupa a CIDH, recluta de menores por el crimen organizado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta por el alistamiento de menores para integrarlos a estructuras criminales. México registra 18.192.000 niños y adolescentes desaparecidos. Excelsior. En pleno Senado hacen campaña por colombiano. Morenistas emplearon la instalación de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con el país sudamericano para llamar al voto por Iván Cepeda, candidato presidencial de izquierda. El Financiero. Banxico no ha sido tolerante frente a la inflación. La gobernadora Rodríguez defiende las acciones del Banco Central. El Economista. Misión mexicana en Canadá detonó en el país proyectos e inversiones. Empresas canadienses formalizaron su interés en analizar proyectos y posibles inversiones en entidades de la República, Secretaría de Economía. El Heraldo de México. Pide reconocer y valorar el trabajo de las mamás. En el marco del Día de las Madres, la presidenta destacó las labores de cuidado que hacen y aseveró que en el país quedó atrás cualquier forma de violencia contra las mujeres. El Sol de México. Los Chapitos cazaron a informante de DEA. Alexander Mesa fue torturado y asesinado en 2023 junto a 8 miembros de su familia.
La razón. Alza en turbocina de 103%, presiona incremento de tarifas y reducción de rutas. Ronda litros los 23.70 pesos en marzo del año pasado, era del 13. Ahora de la guerra Estados Unidos-Irán, era de 11.66 pesos. Impacto en el país retrasado, pero tendrá que reflejar en precios, advierte experto. La jornada. Intensifica Estados Unidos asedio a Cuba con vuelos de inteligencia militar. Patrón similar al usado en Venezuela e Irán antes que lanzara sus ofensivas. CNN. Milenio. Segov alista centro de mando especializado en búsqueda de personas. Con apoyo del Ejército, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, operará 24/7 para atender alertas desde el momento en que se generen y dará seguimiento en tiempo real. Reforma. Detecta el SAT red que lavó 10,000 millones de pesos. Suman operaciones presupuesto anual de la Cancillería o de Gobernación. Reporte Índigo. Respaldo en momento crítico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene el nivel histórico de aprobación a su gestión de más de 70% cuando le hace frente a los señalamientos judiciales en Estados Unidos de 10 políticos mexicanos. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de NS Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. Agradecemos a Miguel García con las portadas nacionales y vamos a continuar con lo que fue la Mañanera del Pueblo esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde junto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó sobre los avances en el operativo de colocación de lonas en estaciones de servicio que venden combustible a precios elevados. Escalante detalló que entre el 13 de abril y el 10 de mayo se realizaron 382 visitas a gasolineras en distintas entidades del país. Como resultado, se colocaron 36 lonas en estaciones que no han podido justificar el motivo de comercializar el diésel a precios tan altos. Cambiando de tema, la secretaria de Cultura Claudia Curiel presentó oficialmente la segunda edición del concurso binacional México Canta, iniciativa que busca impulsar nuevas narrativas musicales entre jóvenes de México y Estados Unidos con un enfoque en el género regional mexicano, destacando la participación de artistas invitados como Majo Aguilar, Junior H. y Miguel Trujillo. Representante del Consejo Mexicano de la Música, subrayó que este proyecto es parte de la estrategia integral de atención a las causas por la paz y contra las adicciones, y que la música y la cultura son herramientas fundamentales para transformar vidas y construir comunidad. Por otro lado, Iván Escalante informó sobre el operativo realizado en el estadio GNP durante los conciertos de la banda surcoreana BTS, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad. Escalante destacó que el despliegue tuvo como objetivo garantizar la protección de los asistentes y evitar abusos relacionados con la reventa de boletos. Y con más información de esta conferencia, la jefa del Ejecutivo aclaró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en su estado. En respuesta a rumores difundidos en medios y redes sociales, señaló que algunos periódicos y plataformas digitales difunden rumores y mentiras que generan un ambiente de incertidumbre y enfatizó que su gobierno busca combatir la desinformación. Y para finalizar la Mañanera del Pueblo, la presidenta destacó los preparativos que se realizan en México para la organización del Mundial de la FIFA, subrayando que el país trabaja en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol y con las entidades sede Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco para garantizar seguridad, movilidad y una buena imagen internacional. Y bueno, pasamos con lo que es la nota informativa con información de la jornada
El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero, El Economista. La nota importante, complementando la mañanera del Pueblo, la decisión de modificar el calendario escolar no fue una ocurrencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sino una decisión unánime de los 31 secretarios de Educación en el país. Es importante que se sepa, ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo. No fue una ocurrencia de Mario, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que todos lo votaron. Sin embargo, puntualizó que lo importante es que se mantengan las 6 semanas de vacaciones porque se decían que eran vacaciones muy largas. Por ello, adelantó que a las 10 de la mañana se volverá a reunir Mario Delgado y los secretarios de Educación para aprobar una decisión definitiva y que se haga de consenso como se hizo la semana pasada. Dijo que se recojan las inquietudes de muchos sectores como los padres de familia. Para la presidenta, a partir de esta decisión, se generó una campaña, según lo consideró, en contra de Delgado. Hay una campaña pues reconociendo la preocupación para que se mantengan las 6 semanas, incluso para aquellas entidades donde hay altas temperaturas y por el Mundial de Fútbol que puede generar distracciones en los chavos, en donde habrá partidos como en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sheinbaum dijo que tomando en cuenta estas condiciones, que se decida por consenso el calendario. Y bueno, con otra información, intensifica Estados Unidos asedio a Cuba con vuelos de inteligencia militar. Aumentaron los vuelos de inteligencia militar de Estados Unidos sobre Cuba de forma considerable, un patrón similar al registrado en Venezuela e Irán, antes de que Washington lanzara sus ofensivas militares contra esos dos países, señaló un análisis de CNN. Desde el pasado 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han realizado al menos 25 vuelos de este tipo utilizando aviones tripulados y drones. La mayoría de ellos cerca de las 2 ciudades más grandes del país, La Habana y Santiago de Cuba, y algunos a menos de 64 kilómetros de la costa, según Flight Radar 24. La mayoría de los vuelos fueron realizados por aviones de la patrulla marítima P-8A Poseidón, diseñados para vigilancia y reconocimiento, mientras algunos otros fueron llevados a cabo por un RC-135V Rivet Hoyne, especializado en la recopilación de inteligencia de señales. También se utilizaron drones de reconocimiento de gran altitud, el MQ-4C Tritón. Las declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba se endurecieron de manera notable. El republicano compartió en Truth Social un comentario de colaborador de Fox News, Mark Thiessen, quien afirmó que el presidente visitaría La Habana libre antes de dejar el cargo. Pocos días después de esa publicación, el jefe de la Casa Blanca ordenó un bloqueo petrolero contra la isla, señaló CNN. Y bueno, con esta información nos vamos a un corte de estación. Regresamos en un momento más, no le cambie. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta aquí transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl y ya nos acompaña vía telefónica Félix Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Darte a conocer que como resultado del operativo Violeta Transporte Seguro, realizado en la colonia Altavilla, elementos de la Policía Municipal de Ecatepec detuvieron a 3 sujetos por la aportación de sustancias tóxicas y arma blanca a bordo de un transporte público y quienes fueron presentados ante el Ministerio Público. En el despliegue operativo participaron elementos del sector 10 de la Policía Municipal, así como también del agrupamiento de prevención del delito tránsito. Y bueno, quiero comentar también que los efectivos policíacos realizaron un filtro de revisión para combis y camiones de manera aleatoria en vía Morelos y avenida Ferrocarril de Risco, con la intención de detectar la aportación de armas prohibidas. Los policías de prevención del delito colocaron calcomanías de punto violeta donde las pasajeras pueden descargar mediante el QR una aplicación Red Violeta y así poder reportar a la Policía Municipal de Ecatepec situaciones de riesgo o solicitar acompañamiento virtual en sus trayectos. Colega, la información para el 97.3 FM. Muchísimas gracias, Félix. Muy buenas tardes. Un abrazo. Fuerte abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con información de la sección cultural. Una nueva interpretación realizada por el arqueólogo Jaime Delgado Rubio del mural Tepantitla, descubierto en 1942 en un campo de cultivo cercano a la Gran Pirámide del Sol de Teotihuacán. Identifica escenas de actividades preparatorias para una gran fiesta de la celebración de la abundancia de maíz, frijol y calabaza ocurridos en la vida de los pobladores de aquella ciudad prehispánica. Lo anterior plantea una nueva teoría que da un giro de 180 grados a lo que se ha dicho hasta ahora durante los 84 años del descubrimiento de estos vestigios. Delgado Rubio dice que los 3 acontecimientos importantes en la celebración son los preparativos de una fiesta que culminarían en el ascenso a la montaña de agua, la realización de un magno juego de pelota con bastones y la instalación de un área de curanderos provenientes de diversas etnias. Añadió que el descubrimiento accidental del mural Tepantitla, hecho por un campesino en 1942 en un campo de cultivo cercano a la Gran Pirámide del Sol de Teotihuacán, ha sido objeto de la imaginación colectiva y de numerosas investigaciones especializadas. Añadió que en sentido contrario, en Tepantitla se ve a un dios de la lluvia visiblemente emocionado, cargando a sus 2 pequeños hijos, los tlatloques, para no perder detalle de su fiesta. A raíz de lo anterior, el documentalista mexicano Rafael Morales Orozco hizo una cinta que da cuenta de esta nueva interpretación, el cual saldrá al aire el próximo viernes a las 17 horas en los canales de YouTube del INA TV, así como en la página de YouTube Relatando Historias. Y bueno, continuando con otra información, en un municipio ubicado a 40 minutos de Oaxaca está la Escuela de Música Santa Cecilia, organizada por la comunidad desde 2011. Una oportunidad para que niños y niñas jóvenes también aprendan música. Desde allá viajaron a la Ciudad de México para ofrecer 2 conciertos este fin de semana. El sábado a las 7 de la noche en el auditorio Félix de Jesús Rougier, ubicado en Tlalpan. El acceso fue mediante un donativo de 300 pesos. El día 19 de mayo la orquesta se presenta en el Parque La Mexicana en Santa Fe. Ahí la entrada es gratuita, no tiene ningún donativo que hacer, explicó la presidenta del comité directivo, Modesta Hernández. Este concierto es al mediodía con el fin de festejar a las madres en su día, y quien se interese en conocer más puede encontrar detalles en las redes de la Escuela de Música de Santa Cecilia, ellos originarios de Oaxaca. Y bueno, también en otra información, en esa radio 97.3 FM estuvo en la presentación del proyecto cinematográfico Me fui de Nesa, pero nunca Nesa salió de mí,
una producción que abordará temas como la solidaridad, los estragos del alcohol y la cantina como espacio de confesiones, amistad e intercambio de experiencias. Este lunes 11 de mayo por la mañana, en la calle Verdolaga y avenida Madrugada de la colonia Benito Juárez, se realizó una charla con parte del elenco y el equipo de producción, encabezados por el productor de cine independiente mexicano Javier Cepeda Sandoval. Previo y posterior al evento se contó con la participación de un conjunto de música norteña, quienes interpretaron música representativa de la provincia de la República Mexicana, además de las tradicionales mañanitas en el marco del 63 aniversario de la fundación del municipio. Y continuando con información municipal, la 11ª edición de la Feria del Libro NESA 2026 ofrecerá más de 40 actividades artísticas y culturales, entre las que se destaca la presentación de la colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica, y en el marco del Mundial de Fútbol habrá charlas, exposición de libros y de manera gratuita se repartirá una antología de textos futboleros con prólogo del escritor Juan Villoro. El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo destacó que se espera una asistencia de al menos 50,000 personas a esta fiesta literaria organizada por el gobierno municipal en coordinación con la Brigada para Leer en Libertad, evento cultural que ha logrado posicionarse como la feria del libro más importante, constante y popular en su tipo en el Valle de México. En esta edición será el propio escritor Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, quien entregará a jóvenes mexiquenses ejemplares de los 27 títulos literarios que actualmente se distribuyen en 14 países de América Latina de manera gratuita como parte de la colección 25 para el 25. El mandatario informó que con motivo de las festividades en estas fechas mundialistas también será abordado el tema del fútbol desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, se contará con la charla Salvando a la Niñez y la Juventud con Michelle Rico Bracamontes, exjugadora profesional de la selección mexicana femenil de fútbol. Cerqueda Rebollo adelantó que en esta 11ª edición regalarán el libro El Balón y la Palabra, el cual es una antología que contiene textos futboleros de Paco Ignacio Taibo II, Juan Hernández Luna, Rolo Díez, Felipe Garrido y Sebastián Rutes, con prólogo de Juan Villoro. El texto será presentado por Miguel Alejandro Rivera y Eduardo Mosches. Adolfo Cerqueda aseguró que se fomenta la lectura, las actividades artísticas, educativas y la venta de libros a bajo costo. La Feria del Libro de NESA 2026 se celebrará del miércoles 13 al domingo 17 de mayo en la explanada Unión de Fuerzas del Palacio Municipal. Y bueno, en Iztapalapa y NESA van por reordenamiento del comercio en Avenida Texcoco. La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés Ruiz, y el comisario general de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez García, en representación del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, firmaron un convenio de colaboración para el reordenamiento del comercio en el tianguis ubicado sobre la avenida Texcoco, zona limítrofe entre ambas demarcaciones. Cabe señalar que uno de los principales objetivos del convenio es evitar la acumulación de residuos en la vía pública, particularmente durante la temporada de lluvias, cuando la basura representa un riesgo para el sistema de drenaje y para la movilidad de las y los vecinos de Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. Entre los problemas detectados se incluyen la ocupación desordenada del camellón por vehículos particulares, la deficiente disposición de residuos sólidos, la venta inadecuada de automóviles, el expendio no autorizado de bebidas alcohólicas, el deterioro de la infraestructura vial, las carencias en luminarias y la falta de embellecimiento urbano. Para revertir estas condiciones, comerciantes, vecinos y autoridades de ambas demarcaciones se comprometieron a avanzar en la recolección
adecuada de residuos sólidos y en la erradicación de depósitos de materiales como llantas, cascajo, colchones y sanitarios. También se realizará el mejoramiento de luminarias y el embellecimiento de camellones y áreas públicas. No se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas en el tianguis y se recuperarán los espacios para que sean aprovechados por la ciudadanía en actividades deportivas y de esparcimiento. Nos vamos a ir a otro corte de estación y regresamos en un momento más. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas Noticias 97.3 FM. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar. ¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo. Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir. El futuro se escribe con tu participación. INE. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. Y bueno, ya estamos nuevamente aquí en 97.3 Noticias y agradecemos, ya que tenemos en la línea telefónica a Rolando Isita. ¿Qué tal, Rolando? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero compartirles este evento que un divulgador de la ciencia cumplió 100 años. Tristemente, la divulgación de la ciencia no es un fenómeno mediático muy extendido. En la década de los 80 tuvo lugar un fenómeno mediático mundial excepcional. La serie de divulgación de la ciencia Cosmos, un viaje personal, con 18 episodios, que alcanzó audiencias de hasta 400 millones de telespectadores en 60 países, producido por la televisión pública estadounidense Public Broadcasting Service, escrita por el astrofísico Carl Sagan y su compañera antropóloga Andrew Yang. Sin embargo, no fue el primer producto de divulgación de la ciencia mundial con gran impacto en diversos países. Sagan tampoco fue el primer divulgador de la ciencia carismático. En la época de la radio, allá posterior a la final de la Segunda Guerra Mundial, la radio era el medio de mayor cobertura. Rupert Gould cautivaba a radioescuchas con narraciones de divulgación científica en la BBC de Londres. Él fue el restaurador de los 4 relojes que John Harrison construyó en el siglo XVII para ayudar a los navegantes a medir la longitud terrestre en medio de los océanos. Era muy importante tener un reloj que con el vaivén de los buques, que eran los relojes de péndulo, pues se alteraban, y él trató de resolver ese problema con unos relojes que son fantásticos, y ayudó a medir la longitud a los navegantes que se extraviaban o se estrellaban en los acantilados. Fueron británicos también los divulgadores de la ciencia de televisión de mayor impacto mundial, Jacob Bronowski, con una serie que habrá quien se acuerde, que también se proyectó en México, El ascenso del hombre, y David Attenborough, con la serie La vida en la Tierra, a la que hasta la fecha se le atribuyen más telespectadores que la serie Cosmos de Carl Sagan. Estos 500 millones de telespectadores, según la BBC, con motivo de la celebración del cumpleaños número 100 de David Attenborough. En el centenario de este divulgador, el portal de Nature describe a Attenborough retosando con un par de gorilas en la escena más memorable del cine documental. Y agregó que con esa escena, el divulgador británico desmontó la falsa creencia de la ferocidad de estas criaturas, propagada
pagadas por películas como la de King Kong. Algo así sucedió también con Tiburón, que puso como asesino a esta especie de tiburones. La serie La vida en la Tierra, que contiene esta escena, fue difundida mundialmente en 1979. La aportación importante de David Attenborough fue su actitud desenfadada y familiar ante las cámaras. Lo usual en los programas de televisión que abordan temas científicos hasta ese momento eran los paneles con expertos que no los entiende ni su mamá. El enfoque de Attenborough era más atractivo y participativo, además de que no se trataba de un presentador más de televisión. Él, además, tenía formación en geología y zoología por la Universidad de Cambridge. Él dice: fue uno de los momentos más extraordinarios de mi vida, aún sueño con ello. Fue una experiencia sobrecogedora. Todo lo que cualquier apasionado por el mundo natural podría desear. Esto dijo el longevo Attenborough a la televisora BBC con motivo de sus 100 años. No puedo dejar de mencionar al oceanógrafo francés Jacques Cousteau con su serie de televisión La Odisea Submarina. Él aportó conocimiento a los televidentes sobre las especies marinas, su clasificación y su comportamiento. En México, el buzo Ramón Bravo hizo lo suyo para la televisión mexicana. Y el animalista español Félix Rodríguez y de la Fuente lo mismo hizo para la televisión española. Pues esto quería yo compartirles. Muchísimas gracias, Rolando Isita, que estés muy bien. Nos escuchamos la semana entrante. Un abrazo. Gracias. Y bueno, vamos a continuar con información de sociedad. Directora revela que la venta de alcohol en los alrededores es el mayor reto de los CCHs. El mayor reto que enfrenta el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México está en la inexistente regulación de la venta de alcohol a menores de edad en la cercanía de sus 5 planteles, señala la nueva directora general de este bachillerato, María Patricia García Pavón. Tan grave es la situación, apunta, que la carencia de sillas, mesas, material de laboratorio, equipo de cómputo, espacios de recreación y deporte queda en un segundo plano comparado con el acceso a las bebidas etílicas en tienditas y hasta en puestos ambulantes donde las consiguen en 20 pesos o menos. La primera que concede como directora general de CCH, después de haber tomado posesión en su cargo el 9 de marzo, la primera entrevista, explica que las denuncias han sido infructuosas. Sí se pudo lograr el uso, legislar el uso de vapeadores, se puede regular la venta de alcohol, pero siempre hay formas de esquivar la sanción temporal. El comercio informal en las inmediaciones es otro gran tema que pone en riesgo a la comunidad estudiantil. Los espacios que ocupa provocan que los alumnos tengan que bajar al arroyo vehicular con el peligro que esto implica. En otro tema, como parte de su plan de trabajo, incluye reducir los niveles de reprobación con el reforzamiento de cursos, porque en tercero y cuarto semestre muchos optan por ausentarse de la escuela, lo cual perjudica su desempeño. Es necesario favorecer la permanencia de los jóvenes en los cursos ordinarios, lo cual implica formar mejor a los profesores, especialmente a quienes imparten tutorías, ya que estos docentes orientan la vocación y habilidades de los alumnos de Claro. Y también tenemos otra información. Casos de gusano barrenador van en aumento con 1.682 casos en 25 entidades. A pesar de los esfuerzos gubernamentales para contener los casos de gusano barrenador, el registro va al alza con 1.682 animales contagiados distribuidos en 25 entidades, entre ellas Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, fronterizas con Estados Unidos, y un primer caso en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En su reporte,
Al corte del 8 de mayo hay 1.682 animales contagiados y 23.779 casos acumulados desde el primer registro en noviembre de 2024. Los bovinos continúan siendo la especie más afectada con 897 infectados. Alberto García Escalera, gerente técnico de la Unidad de Ganadería de la Biofarmacéutica MSD Salud Animal en México, advirtió que han detectado una resistencia de la larva a los tratamientos, por lo cual se deben formular nuevas moléculas, tanto de forma preventiva como reactiva. Para él, uno de los retos para el control es que desaprendimos a trabajar con el ganado y a prevenir las gusaneras. Puesto que pasaron 30 años sin que hubiera gusano barrenador en el país, por lo cual las nuevas generaciones no conocían la plaga, lo que retrasa la identificación de las heridas y su tratamiento. Entre las medidas más oportunas para detener su avance está el control biológico con la liberación de moscas estériles y con ello limitar su reproducción, la detección temprana de las heridas para evitar el desarrollo de la larva y la aplicación de tratamientos novedosos ante la resistencia al biológico. Consideró que el plan sanitario para contener la plaga puesta en marcha por el gobierno está funcionando, pero reconoció que no ha sido suficiente, al ser un proceso largo que implica un trabajo a nivel de campo con ganaderos y veterinarios. Y pasamos con información del Estado de México. Luego de que se reportara un accidente múltiple en Naucalpan, Toluca, se ha dado un primer informe en el que se habla de 10 personas lesionadas. Se trató de un accidente múltiple que involucró un autobús, una combi de transporte público y al menos 2 vehículos particulares. De acuerdo con los reportes, el accidente en la Naucalpan, Toluca, a la altura de San Francisco, Chimalpa, justo antes de la caseta Naucalpan, ha dejado hasta ahora un saldo de 10 personas lesionadas en el percance. Personal de la Cruz Roja, el Servicio de Urgencias del Estado de México y Protección Civil de Huixquilucan labora en la zona y dio atención inmediata a los afectados. El percance ocurrido a la altura del kilómetro 37 habría sido a causa de que un autobús se quedó sin frenos, lo que lo llevó a impactarse contra un automóvil particular y una combi. La circulación permanece afectada ya que se están realizando las maniobras del retiro de las unidades involucradas. Y continuamos con información del Estado de México, donde el Estado de México y empresa privada atienden contaminación en Magdalena, Chichicaspa. Autoridades estatales, a través del sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México, y la empresa responsable de la autopista Chamapa-Lechería, mantienen trabajos de remediación ecológica en la comunidad de Magdalena, Chichicaspa, luego del derrame de combustible provocado por una pipa privada, informó Horacio Duarte Olivares, quien es secretario general del Gobierno del Estado de México. Duarte Olivares precisó que se continuarán los trabajos para que muy pronto quede resuelto ese tema. Se continuará con el cumplimiento del acuerdo, enfatizó el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. En tanto, el Comité de Agua Potable Ejidal de Magdalena, Chichicaspa, informó que concluyeron los trabajos de limpieza de la red hidráulica y el servicio de agua comenzó a restablecerse de manera habitual en la comunidad. El organismo indicó que el suministro podrá utilizarse únicamente para actividades domésticas como bañarse, uso diario, lavandería y limpieza. Precisó que el agua aún no está apta para beber o cocinar, por lo que recomendó evitar su consumo hasta que la autoridad competente garantice su calidad. La limpieza de la red, indicaron, forma parte de las acciones de remediación, así como la limpieza de los arroyos afectados. Y con información de Reporteros en Movimiento, policías de Texcoco aseguraron a sujeto en poder de una réplica de arma de fuego. Como parte de los operativos derivados de la estrategia operativa Oriente y del mando unificado, en Texcoco se logró el aseguramiento de un masculino en poder de una réplica de arma de fuego que exhibía en la vía pública. Un reporte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, el C4, alertó sobre la presencia de una persona del sexo masculino que manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego en la vía pública. Tras el reporte, se activaron los protocolos de seguridad
notificando a las unidades de campo y realizando un cerco virtual a través de las cámaras de videovigilancia, logrando ubicar al presunto responsable en la confluencia de las avenidas Fray Pedro de Gante y Silverio Pérez. En el lugar se aseguró al masculino menor de edad, quien portaba el objeto a la altura de la cintura. Al realizarse una revisión preventiva se estableció que se trataba de una réplica. Ante estos hechos, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para Delitos de Menores de Edad, ubicada en San Agustín, municipio de Ecatepec, para determinar su situación jurídica. Y bueno, vamos a ir a un corte de estación y regresamos en un momento más. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas Noticias 97.3 FM. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM. Sintonizando la libertad de expresión. Hola, ¿qué tal? Recientemente, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, reconoció que México enfrenta un entorno adverso para la prensa. En su informe anual 2025, destaca que este entorno en el que se desempeña la prensa en México está marcado por asesinatos, desapariciones, amenazas, secuestros y estigmatización desde el poder público. A ello se suman los altos niveles de impunidad y fallas estructurales en los mecanismos de protección, factores que generan miedo, autocensura y desprotección entre periodistas. Dos fenómenos de violencia preocupan particularmente: el acoso judicial y el incremento de la violencia digital, como ya lo advertimos en nuestro informe anual de CIMAC 2025. Sin embargo, es necesario precisar que el género no constituye una violencia en sí misma, sino una marca que atraviesa y agrava las violencias existentes. La labor periodística enfrenta amenazas, campañas de desprestigio, asesinatos, desapariciones y múltiples formas de hostigamiento. Tanto hombres como mujeres periodistas pueden ser víctimas de estas agresiones. No obstante, en el caso de las periodistas, dichas violencias adquieren características específicas derivadas de la desigualdad estructural y de la violencia basada en el género. Las mujeres periodistas no solo reciben amenazas dirigidas contra ellas, sino también contra sus hijas e hijos. Enfrentan campañas de desprestigio centradas en su vida sexual, familiar o afectiva. Son víctimas de feminicidio y de agresiones atravesadas por prácticas de revictimización, cosificación y sexualización. La marca de género añade al riesgo inherente del ejercicio periodístico las expresiones particulares de violencia que padecen las mujeres en un país históricamente marcado por desigualdades. La oficina del relator ha señalado que las construcciones sociales de género y la discriminación histórica contra las mujeres influyen en los patrones persistentes de violencia hacia la prensa. Por ello, además de medidas preventivas y de protección, los estados deben investigar y sancionar de manera efectiva todos los actos de violencia y discriminación de género contra mujeres periodistas. La periodista Denise Dresser vivió acoso judicial y violencia digital. Como ella misma lo señala, se silencia con procedimientos formularios y con la mañanera. Vivimos en tiempos en los que puedes hablar, pero atente a las consecuencias. En el caso de Dresser, la marca de género se manifestó en amenazas dirigidas contra sus hijos y campañas digitales de estigmatización. La académica Rosana Reguillo señaló que las periodistas enfrentan una doble precariedad, la de un oficio amenazado por el poder y la de un género históricamente silenciado. Lo que está en juego no es una opinión, sino el derecho de las mujeres a participar en el debate público y a investigar lo que se pretende ocultar. Para Reguillo, la digitalidad no solo amplifica la violencia, la vuelve ubicua, sostenida, anónima y viral. Los ataques se reproducen mediante hashtags, memes, bots y cuentas anónimas que funcionan como tecnologías del silenciamiento. La violencia digital no se queda en la pantalla, se advierte Reguillo. Sus efectos se traducen en miedo real, alteraciones en la vida cotidiana, afectaciones emocionales y cuerpos sometidos a una amenaza permanente. Muestra de ello fue lo ocurrido recientemente con Dresser en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde la columnista y politóloga fue recibida con manifestaciones de rechazo. La relatoría también ha expresado su preocupación por los discursos estigmatizantes provenientes de funcionarios públicos y fuerzas
fuerzas militares. Estas narrativas han derivado en campañas sistemáticas de desprestigio, especialmente graves para las mujeres periodistas, quienes enfrentan ataques digitales con componentes de violencia de género. Las declaraciones de estos funcionarios pueden exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia y colocar a las periodistas en una situación de mayor riesgo. Dresser enfrentó 2 procesos judiciales, uno por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género y otro relacionado con las 178 menciones en las que fue difamada durante las conferencias matutinas en el gobierno de López Obrador. Frente a este panorama, la relatoría reafirmó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos contra la prensa en las Américas. Reporteros Sin Fronteras coincide con la creciente criminalización de la labor periodística y en su clasificación mundial de la libertad de prensa, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación difícil o muy grave con estas características que no solo erosionan el derecho a la información, sino con ello también las democracias. Finalmente, la relatoría reiteró que los estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia basada en el género contra las mujeres, así como de garantizar su ejercicio del periodismo libre de violencia y de discriminación. Muchísimas gracias por la escucha. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos. Esto es Noticias 97.3 FM, el espacio informativo comunitario. Con información de la Ciudad de México, buscadoras realizan velada en Monumento a la Madre. En víspera del Día de la Madre, colectivos de madres buscadoras realizaron la tarde-noche del pasado sábado una velada en la explanada del Monumento a la Madre, ubicado en la colonia San Rafael, para honrar la memoria de quienes han fallecido en la lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos. Entre veladoras, pancartas y fotografías de personas desaparecidas, las asistentes recordaron a madres y familiares que durante años han buscado en hospitales, cárceles, desiertos y fosas clandestinas. Como parte del acto, pintaron un árbol sobre la explanada del Monumento a la Madre, colocaron flores de cartulina con los nombres de sus hijos, hijas, esposos y padres desaparecidos. En el centro del árbol dibujaron un corazón rojo, símbolo de la esperanza, de que aseguraron sigue viva pese al dolor. La velada también sirvió como preparación para la marcha de madres buscadoras que se realizó el día domingo, día de ayer, 10 de mayo, sobre Paseo de la Reforma para exigir verdad y justicia. Y también vamos a continuar con información de los estados. Sheinbaum y Durazo inauguran primer hospital universitario del IMSS en Sonora. La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, inauguraron el pasado sábado, el nuevo hospital universitario IMSS Dr. Ernesto Ramos Bors, proyecto que transformó al antiguo Hospital General del Estado en el primer hospital universitario del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad. La obra, ubicada frente a la Universidad de Sonora, requirió una inversión de 1.029 millones de pesos y busca fortalecer tanto la atención médica como la formación de nuevos profesionales de la salud. Durante el corte del listón, las autoridades destacaron que el nuevo hospital contará con 28 especialidades médicas y funcionará como una plataforma de enseñanza clínica para estudiantes de medicina. Esta obra cuenta con una inversión total de 1.029 millones de pesos, con una superficie de construcción de 17.138.75 metros cuadrados y una superficie de terreno de 26.822.52 metros cuadrados. El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que esta transformación representa un paso decisivo para consolidar un modelo educativo asistencial moderno, donde el conocimiento se forma con práctica real y con tecnología de punta, fortaleciendo el desarrollo profesional de las y los futuros médicos del Estado. Y tenemos información de Hidalgo. Una pipa cargada con turbocina volcó en la comunidad de Llano Primera.
primera sección del municipio de Tula de Allende, lo que provocó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad del estado de Hidalgo en la zona. Tras el reporte del accidente, elementos de protección civil y bomberos acudieron al lugar para implementar un operativo preventivo, acordonar el área y supervisar las condiciones de seguridad derivadas del combustible transportado por la unidad. De acuerdo con los primeros informes, el operador del vehículo recibió atención prehospitalaria en el sitio por parte de paramédicos sin que fuera necesario su traslado a un hospital, debido a que las lesiones presentadas no fueron de consideración. Las autoridades realizaron maniobras de inspección y aseguramiento para descartar riesgos mayores, mientras personal especializado trabajó en el control de la situación y en las labores para retirar la unidad siniestrada. Y con información de Guerrero, el Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata denunció la desaparición de 4 de sus integrantes en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa de Álvarez, en la montaña baja de Guerrero. Repito, esta información es muy importante. El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata denunció la desaparición de 4 de sus integrantes en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa de Álvarez, en la montaña baja de Guerrero. En tanto, esta montaña, automovilistas reportaron el hallazgo de restos humanos, al parecer de 4 varones, cuando transitaban por la carretera que va de Chilapa al municipio de Tlapa de Comonfort. Se presume que los cuerpos sin vida habrían sido abandonados entre las 3 y las 4 de la madrugada de hoy en las inmediaciones del crucero de Papaxtla, a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal de Chilapa. En tanto, en su denuncia, el Consejo señaló que los poblados de Xicotlán y Tula finalmente fueron ocupados por el grupo delictivo de Los Ardillos tras 4 días de ataques. Sin embargo, hasta el momento, la dirigencia del CIPOC-EZ manifestó que teme que sean sus 4 compañeros desaparecidos en Xicotlán. Ayer por la noche se trata de José Guadalupe Agüejote Jantenco y Víctor Agüejote Arribeño. Y nos vamos ya para finalizar con información de salud y tecnología. Avanza Jornada Nacional de Vacunación 2026. Durante la primera semana de la Jornada Nacional de Vacunación 2026, que se desarrolla a lo largo de todo el mes de mayo, al día 8 de mayo se han aplicado 3.778.056 dosis. En el marco de esta jornada nacional se aplican vacunas del esquema básico y complementario, entre ellas contra sarampión y rubéola, sarampión, rubéola y paratoditis, tétanos, neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el virus sincicial respiratorio dirigido a mujeres embarazadas, entre otras, priorizando a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo. Este resultado ha sido posible gracias al trabajo coordinado del sector salud, con la participación de la Secretaría de Salud del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex, así como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que de manera conjunta han fortalecido las acciones de vacunación en todo el país. Y ya para finalizar, pues estamos informando el clima de Neza y sus alrededores. Este lunes, tanto en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, se recomienda salir con paraguas e impermeable o chamarra, porque el día de hoy se esperan lluvias desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche, así como vientos moderados de hasta 50 kilómetros por hora. En el lado de Chimalhuacán y Ecatepec también habrá lluvias fuertes y tormentas desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche, también con vientos moderados y hasta 50 kilómetros por hora. Y en Iztapalapa igualmente lluvias y tormentas fuertes a partir de las 5 de la tarde y vientos de 43 kilómetros por hora. La temperatura promedio para las 4 áreas urbanas será de un máximo de 25 grados y 14 la mínima. Y bueno, también antes de despedirnos, queremos agradecer a todas y todos ustedes quienes nos escuchan. Muchas gracias por darnos su confianza al estar en este espacio, y también agradecer el apoyo en esta emisión en los controles técnicos, Miguel García, y también en apoyo a la producción, Ditzi Medina, Fernando Malfabón
Efraín Sánchez, Brenda Mérida y Nasir Martínez, y también las y los seguimos invitando a que nos acompañen y nos sintonicen a través de nuestras diferentes plataformas. Y por favor no se pierdan después del noticiero, tendremos a las 5 de la tarde de juglares y teatreros. También no se pierdan Pa la Banda Emprendedora a las 6 de la tarde y La Radio Te Mueve a las 7 de la noche. El día de mañana no olviden sintonizarnos totalmente en vivo desde las 10 de la mañana en el programa Fuerza Juvenil, y también a las 12 del mediodía al ritmo de la música. También recordarles que nos pueden sintonizar las 24 horas del día con la mejor música también local, de grupos locales, para usted conozca también la diversidad de géneros con los que contamos en esa radio. Agradezco el favor de su atención, y antes también, de irnos, quisiera mandar algunos saludos a Gaby Tapia, a Fernanda, a Brenda, María Fernanda, a Juan Carlos M, por sintonizarnos el día de hoy. Muchas gracias, agradecemos su confianza. Les saluda al micrófono Rocío Román Fernández. Muy buenas tardes. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima emisión con más noticias. Esto fue Noticias 97.3 FM. Estás escuchando XHNEZ 97.